Querida Isabel, mi primera pregunta, ¿qué es el pisco para ti? Para ti, para peruana, que está afuera, ¿no? Para mí el pisco significa la primera lucha que Perú ha ganado. La primera, el primer producto, la primera causa que nos ha hecho a todos sentir dueños de una identidad y sin entrar en me gusta, no me gusta, tengo muchos, no tengo nada, es simplemente que es una identificación muy importante para la peruanidad. Y creo yo que para la disgregación racial, cultural que tenemos en el Perú, sea realmente un elemento importante de unión y por el cual tenemos que más bien trabajar para que así sea y que se multipliquen productos de este tipo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va el pisco, el tema principal es hoy día el posicionamiento del pisco en la Unión Europea. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se trabaja desde los lugares de origen como las oficinas comerciales, las embajadas, Perú? Cuéntanos un poquito que los peruanos y productores que nos están escuchando hoy día quieren siempre que su producto esté en la Unión Europea, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen, no? Hay muchas diferencias por el alcohol, primeramente, el impuesto del alcohol. Cuéntanos un poquito de todo eso. Pero a mí me parece muy importante partir de que nosotros tenemos un acuerdo con la Unión Europea, un tratado de orden comercial. Perú, el problema de América Latina es sus dificultades de relación con su propia ideología y sus ideologías. Y eso la verdad que nos ha creado muchas dificultades. Yo te hago simplemente una reflexión de que yo nunca entendía por qué la Unión Europea apuntaba sobre China, o sea, y esto te estoy diciendo cuántos años vivo en Europa, Claro. y no apuntaba por América Latina, porque América Latina es imprevisible, porque hoy día está de izquierda y nacionaliza todo y cierra todo, no hay seguridad jurídica. Entonces, ante nuestra situación de que hemos logrado definirnos como una especie de, no digo isla, porque estamos viendo Bolivia, estamos viendo el tema de Chile, que se está moviendo de una manera peligrosa, tenemos el tema de Así. Venezuela, o sea, tenemos vecinos que nos hacen recordar, Argentina nomás, fíjate tú, entonces nos hacen recordar que nuestra estabilidad jurídica tiene que ser sumamente importante y los acuerdos se respetan y los acuerdos se tienen que más bien proponer y tratar de que estos se asimilen incluso, no simplemente tenemos el acuerdo, no, tenemos un acuerdo con la Unión Europea donde se establecen muchas cosas. Tenemos además una denominación y de una denominación de identificación geográfica. Así Ahí es. caigo al pisco. Entonces voy de frente al tema del pisco para decirte, que entendamos qué tenemos. Nosotros tenemos con Europa un acuerdo con la Unión Europea y tenemos con relación al pisco, nuestro producto bandera, por el cual todos cantamos y nos sentimos muy contentas, tenemos una identificación geográfica que es mucho más interesante que tener una denominación de origen. ¿Mm? Porque una denominación de origen se ha un poco masificado. Hay muchas denominaciones de origen y la verdad que la Unión Europea en esas listas que inicialmente hacía y cuando yo recién escribí en el peruano y decía, miren que hay este tema que es muy importante, ahora el peruano lamentablemente solamente publica cosas del Perú. Y eso también es una falta de visión internacional del Perú. Perú sobre Europa sabe poco, tal vez sabe Cancillería, seguramente lo sabe, pero de ahí no sale, es como una torre. Y no puede ser, porque las cosas hay que democratizarlas, el conocimiento tiene que bajar. Porque si no, sucederá como sucedió en la biblioteca de Alessandria, que era muy linda, preciosa, pero luego fue quemada. Entonces no puede ser, las cosas tienen que llegar al pueblo. O sea, yo soy, ya con eso te digo que soy tengo una idea bastante democrática para que las cosas perduren. Entonces, la Así es. identificación geográfica que nosotros tenemos es sumamente importante porque acaba de crearse incluso, no acaba, del año pasado ya, un registro de identificaciones geográficas donde están registradas en la Unión Europea, no llegan a 250 identificaciones geográficas de todos los países de Europa y de terceros países. Estoy hablando de licores y bebidas espirituosas.
hay solo 3 latinoamericanas, hay solo 3 extranjeras. ¿Cuáles son? México, con la tequila, y es más, acá tengo las fechas incluso de incorporación. El México, que ha sido el 28 de febrero del 2019, Guatemala, con el ron de Guatemala, el 4 de febrero del 2014, Perú, el 31 de octubre del 2013. Nosotros somos los más antiguos. Y tenemos, nosotros tenemos un documento que es muy importante, que es el documento que es el diario oficial de la Unión Europea, donde tenemos nuestro expediente técnico del pisco, donde explica claramente que el 27 de julio del 2009 la República del Perú presentó una solicitud. ¿Pero qué cosa presenta el Perú? El Perú presenta un método de trabajo del pisco y expone claramente cuándo es la vendimia, qué meses se recoge. Esto es nuestra partida de nacimiento, que nos da nuestras características. Si te la debo hacer un poco, ¿cómo te diría? Concreta, nosotros tenemos un diamante reconocido en un mercado de casi millones, de 500 millones de consumidores. Así es. Tenemos una Ferrari prácticamente, pero que yo te diría que es una Ferrari que está caminando en un camino empedrado, que no está yendo bien. Yo te lo digo con toda tranquilidad y te voy a explicar por qué. Primero veamos que la identificación de origen es sumamente importante y que define además que son las uvas pisqueras y que los departamentos son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Valles de Locuma, Sama, Caplina del departamento de Tacna. Entonces tenemos una identificación, no es todo el Perú, ojo, es solamente estas regiones. Regiones que reciben canon, ojo, o sea que comenzamos por ahí a tomar algo. ¿Qué significa en el sistema de identificación geográfica en el Perú? En la Unión Europea. Para el Tribunal de Cuentas, y hay que tomar en cuenta esto, ya en el año 2011, cuantificó que una identificación geográfica significaba para Europa 15.000 millones de euros y que significaba además promover la economía rural, preservación de la cultura y de las tradiciones locales. O sea que es una protección, pero además que ofrece al consumidor la oportunidad de tener un mejor conocimiento del origen de los productos que adquieren. O sea, ¿por qué? Para la Unión Europea, que tiene un mercado común, que es lo más importante, porque la Unión Europea, si no tuviera el mercado común, no sería nada. Sería Claro. una reunión política. El trabajo del mercado común es sumamente importante. Para darte una idea, hay un comité, yo sigo diferentes comités, uno de los comités es el del mercado común, este mercado común y protección del consumidor. Por darte una idea, un enchufe, ¿cuántos enchufes habían en la Unión Europea? Habían diferentes maneras de enchufes. Sin embargo, han logrado cambiar a solamente crear un tipo de enchufe y ese enchufe se vende en toda la Comunidad Europea. Tantas empresas, pero todas venden ese enchufe. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un mercado de consumidores conformado por 27 países. Lo mismo significa para el pisco. Tenemos un mercado de 500 millones de personas donde nuestro pisco puede consumir, pero tiene que responder. ¿Por qué? Porque resulta que el Tribunal de Cuentas se está cuestionando si verdaderamente se cumplen estas condiciones que se les da a los productos para identificación geográfica. Eso significó que precisamente la Unión Europea cambiase, incluso mejorase sus reglamentos. Nosotros nos hemos preocupado en hacer tantas cosas, identificación geográfica, denominación de origen, pero si nosotros vamos a ver las exportaciones de del Perú a la Unión Europea, 17, 18 y 19, 3 años, tenemos una exportación de 11.340 millones de dólares en el 2017. En el 2018 aumenta 7.000 millones, ¿no? O sea que llegamos a una buena cantidad. Luego, en el 2019 mantenemos y sigue mejorando nuestra posición, donde nuestros principales compradores hasta el año 2019 era España, Alemania, Países Bajos e Italia.
pero en ninguno de estos rubros que exportan aparece el pisco. O sea que entre los 15 primeras empresas que exportan, las 15 primeras empresas peruanas que exportan a la Unión Europea, no aparece una empresa que exporte pisco. Quiere decir que la cantidad no es notable. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Habrá que entenderlo. Entonces, hay que entender un poco que si hemos luchado un montón para tener esta identificación geográfica, este reconocimiento, esta Ferrari en el pisco, luego de eso yo no he visto más nada. Después el pisco se abandonó a su suerte, a lo que el mercado haga. Obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de población migrante en Europa que está buscando una posición. Su medio es el que es. Entonces, el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, la Comisión del Pisco, han dejado un poco suelto el producto. Y este producto, algunos tienen representante, otros tienen embajador, pero en realidad la formalidad se pierde. Y esa es una lástima, porque nuestra informalidad íncita que nosotros tenemos como peruanos, ¿no? La hemos transferido al tema internacional, lo cual pauperiza nuestro producto, no le da una posición adecuada en el mercado europeo. Es como si tú tuvieras un Yves Saint Laurent y lo vendes en una feria. Nunca se va a permitir. No, Nunca. no es ¿Por público, qué? Porque tú tienes un estándar que tienes que llegar a un público. Claro. Entonces yo recuerdo que el año 2003, yo he trabajado en el gobierno italiano por 5 años. Y trabajé precisamente cuando Italia decidió abrir una política, la Lombardía, donde yo trabajo, donde yo vivo, que es el norte de Italia, abrió un interés por América Latina, quería abrir realmente una política concreta, y resulta que decidió hospedar la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces se resuelve esto, se crea un equipo que era un comité promotor y comenzamos a hacer trabajo de sensibilización en la población italiana por qué Italia se estaba interesando de América Latina. No tercermundista, no en plan de necesidad ni que te tengo que ayudar. ¿Qué significaba América Latina? Tomando en consideración que en el 2004 el Perú hospedaba la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces estábamos en una posición de paridad, que es muy importante, que eso ya es lo que no entendemos nosotros, siempre nos van a flagelar, nos van a maltratar, no es así. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros teníamos en ese momento como representante en el Banco Interamericano al ministro Silva Ruete. En marzo, acá lo tengo, el 14 de febrero del 2003, se hace un decreto supremo que establece que se promoverá de manera preferente la utilización de vinos y licores nacionales, especialmente el pisco, en sus diferentes variedades y presentaciones, tales como el pisco sour, debiendo a las instituciones, entidades, organismos y en general cualquier dependencia del Estado denominarán pisco de honor a las recepciones y brindis oficiales que realicen. 2003, estamos en 2020, 2003, llega Silva Ruete, equipado con cantidad de pisco. En todas las actividades que hicimos en Milán, donde estuvo presente Silva Ruete y algún exponente peruano, como fue también que invitamos al embajador Pérez de Cuéllar, vino el presidente Toledo. O sea, para darte una idea, lo bien posicionados que estábamos. Yo trabajé en todo eso, he visto las entrañas de todo ese trabajo. He visto el trabajo italiano por querer crear un evento, porque recuérdate que Milán es la ciudad que ha creado el aperitivo. El aperitivo nace en Milán. Entonces comenzaron a estudiar la manera de un nombre para darle al pisco, para que los jóvenes, ¿sabes qué pasaba? No teníamos representante y aparte el cargamento que trajo nuestro querido ministro Silva Ruete, que en paz descanse, ¿no? Se acabó el pisco. O sea que ya ahí vemos que el 2003
te estoy hablando del 2003, luego 2004, la Asamblea del Banco Interamericano fue acá. ¿Cuál es tu público? Tienes que preguntarte. Para Silva Ruete, ese público, Europa, América Latina, era el público en alto nivel, el target adecuado para hacer probar el pisco y el pisco sour. Lamentablemente, como te digo, el pisco sour se hizo en todos los eventos donde estuvieron los peruanos, al máximo nivel institucional, pero lamentablemente no había representante, no había pisco. Entonces, lo que hemos visto luego de ese evento, lo que yo he visto acciones muy interesantes de oficinas comerciales. Veo un malentendimiento entre las oficinas comerciales y las representaciones diplomáticas, no se trabaja en conjunto. Es una lástima. Y eso lo he visto desde que, mira, yo me he casado aquí en el Perú y mi marido, que es italiano, fue mi profesor, o sea, de aquí nos fuimos a Italia, yo quería hacer un doctorado y lamentablemente el terrorismo me bloqueó allá y todos los años he querido volver, o sea, que no soy una inmigrante total, ¿me comprendes? O sea, soy una circunstancia de inmigración. Y yo hasta ahora digo, tengo que volver al Perú, en fin. Pero yo qué te digo, desde siempre he visto este malentendido entre el comercio y la diplomacia. Pero a veces se unen, a veces se desunen, pero en realidad no es mi tema. Pero te digo que luego, ¿qué cosa he visto? Promociones ciudadanas peruanas. Igual migración. Interesante, interesante. Pero ¿es eso lo que queremos? Hay que preguntarse, ¿no? Porque tú te podrás imaginar lo que puede significar que tú te vas a un supermercado y tú ves a una chica parada ofreciendo pisco. Te desmerece el producto, te cae la imagen. Atrás del pisco hay tanto trabajo, hay tanta historia, hay tantas cosas. Entonces yo te digo personalmente, ahora yo he hecho varias entrevistas, he entrevistado periodistas, por ejemplo, una acción muy interesante que hizo Federico Solari Recabarren, además que es mi primo, pero él la hizo tratando de traer periodistas al Perú y habló con ProPerú y trajo periodistas los cuales descubrieron la ruta del pisco. Uno de ellos hizo un artículo que causó impacto porque lo hizo en el periódico económico más importante de Italia, el Sole 24 Ore. Y este artículo, pues, creó conmoción. ¿Dónde está el pisco? Pero tú sabes cómo funcionan. Capaz el mundo cambie de ahora en adelante, luego de esta pandemia. Pero si tú vas a gastar, tú quieres gastar en algo que también se presente bien, ¿no? Entonces vienen un poco las formas que hay que mejorar, hay que pulir. Este artículo, que fue muy bueno, que era sobre el camino del pisco, el destilado peruano por excelencia, cuenta incluso la historia, como de un caso al tema español que nos bloqueaba, etcétera, logró surgir este pisco porque precisamente teníamos que escapar de estas dificultades. Entonces yo lo que quiero leerte es un poco lo que me ha llegado, que es mío, pero no voy a asumirme la paternidad de lo que no son mis ideas, ¿no? Entonces este periodista, que se llama Maurizio Maestrelli, él dice, interesante el contexto histórico, se aprecia el terroir de cada región. Hay que hacer conocer los piscos. Entonces acá yo te digo, el mundo está lleno de vino, lleno de vino. Sin embargo, ¿por qué pululan los cursos de sommelier? ¿Por qué no se hace un curso de piscos? O sea, catación de piscos, como tú lo haces, pero de todos los piscos, hasta el más chiquito. Porque cada tierra es diferente, el terroir. Así es. Y esto significa, porque si Portón tiene el 60% del mercado y lo aplaudimos y nos encanta, hay un 40% de riqueza. Porque estamos trabajando por el pisco, no por una marca. Estamos trabajando porque la identificación geográfica, además, es una manera de eliminar competencia, es un campo abierto,
pero es una marca colectiva, la identificación geográfica. Claro. Entonces tú tienes que pensar en todos, no puedes pensar en algunos. Si él corre más, que corra. Pero hay que pensar que todos somos fuerza, porque para todos se trabajó, no para uno ni para dos. Entonces, ¿por qué no hacer? Y eso tiene que ser un trabajo institucional peruano. El Perú tiene que definir una persona que no tenga interés, primera cosa, porque ese 40% es artesanal, porque ese 40% significa Perú, significa regiones, significa terroir, significa cultura. Portón es magnífica, yo he tenido la oportunidad de conocerla, me he quedado maravillada, pero yo en este momento, yo te estoy hablando un poco como académica, no tengo Claro, que hacer, no, yo claro, veo el Perú, y viendo el claro. Perú, y viendo lo que estamos perdiendo, me veo en la obligación de hacer un análisis de este tipo. Entonces, tú te das cuenta que teniendo una marca colectiva, que es una identificación geográfica, no le estamos dando la fuerza ni el valor que deberíamos de tener. No quiero hacer comparaciones con Chile, que Chile sabe manejar muy bien sus cosas y cuando trata de importar fruta, busca al más importante distribuidor europeo de frutas. No busca, no deja la fruta al mercado y que el buen migrante que está allá trate de llevar, tiene que llevar, posicionar esa fruta. No lo puede hacer. O sea, démosle a las cosas, obviamente cada uno puede tener su negocio y hacerlo, pero no es el posicionamiento que el producto requiere para el diamante que hemos conseguido. Si no, vamos a perder ese diamante, porque los otros también se mueven. Y además, cuando a ti te dan una identificación geográfica, te están dando una exclusividad. Pero si tú no la aprovechas, ¿comprendes? Entonces, es un poco una lástima, ¿no? Tenemos el Pisco College, que tú y yo lo conocemos, Miss, qué pero buen habría trabajo. que Y entrar, un saludo. es un Creo que muy está buen Rosario trabajo, Pajuelo definitivamente. en vivo. Gracias, Giovanna, Rosario, por ese buen trabajo que han hecho. Giovanni Viso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A los productores que están entrando. ¿Cómo estás? Pisco, Claudín, Jessica. Hoy día a escuchar. Sigue, disculpa que te interrumpa. No, no, está muy bien. Más bien saludos. Yo lo que te quiero decir es que tenemos la necesidad que haya alguien arriba de las partes que logre unir productores todos, compradores todos, y una estrategia de difusión en un país que está, en un continente que está basado en la cultura. No en el comercio, el mercado único es importante, pero un producto de este tipo, por decirte, yo hablaba hace poco con un ex embajador chileno y me decía, nosotros podemos tener un pisco que podemos venderlo a 1 euro y ustedes pueden tener un pisco que pueden venderlo a 100 euros. Pero si nos unimos, es la idea chilena, podemos hacer conocer al mercado que hay pisco de 1 euro y hay pisco de 100 euros. En este momento nosotros no estamos haciendo conocer en realidad lo que se debe hacer conocer, que tenemos un producto importante y aquí yo no descuidaría a las regiones, porque este es un producto peruano, pero no exclusivamente peruano, porque está limitado a determinadas regiones. Estas regiones deberían de escudarse en el pisco para hacerse conocer también como regiones, como posibilidades de inversiones, como qué produces alrededor del pisco, porque si tu tierra es tan buena para producir un pisco de esta naturaleza, tú deberías hacer acciones miradas, no matarnos todos por el pisco y la región que hace. ¿Me comprendes? O sea, que la cultura es el movimiento que tiene que ser el jalador del producto, no el producto suelto que después tiene que el comprador ir a averiguar, bueno, ¿y cómo es esto, no? Entonces, esto es lo que te quiero explicar. Luego, otras ideas que tenía Mauricio Maestrelli era, el Pisco College va bien, me encanta, pero acá no se trata que tú le hagas un rollo histórico a todos. Es más que todo que tú logres hacer entender la tierra donde se cultivó ese pisco, las características y obviamente la modalidad, que es la misma prevista en el
la propuesta en el expediente técnico presentado a la Unión Europea y que está registrado. O sea que habría todo un nuevo capítulo por desarrollar, ¿comprendes? De asimilación de lo que significa el pisco y su procedimiento. Traer barman creativos a Europa, llevar a Eco, ¿no? La diferencia entre el pisco artesanal y el pisco industrial, que es muy bueno, porque los dos son buenísimos, pero el pisco industrial te produce para el 60% del mercado, el pisco artesanal te produce 500 botellas. Pero esas 500 botellas son Con una joyita. son una Así. joya. Y esas 500 tiene que tener ya la compra para la próxima producción. O sea, él tiene que trabajar para producción ya vendida en Europa. Entonces tú, esa continuidad, pero eso significa que conocimiento. Que yo sepa que vino de Moquegua, que vino de Tacna, que vino de aquí, y cómo es el tratar a la persona, el conocer a las personas. Tienes un representante. ¿Quién es el representante? ¿Tiene contrato? Porque Exacto. muchas veces se aprovechan incluso de la condición de las personas y le dicen, Claro. encárgate de este pico. No es así, porque la formalidad significa una representación, es una forma jurídica y significa responsabilidad. Ahora, por ejemplo, resaltar la tipología de los piscos y pisco más allá del pisco y proponer más cursos de sommelier, que yo no diría que sería, habría que encontrar el nombre para que serían las catas, ¿no? Pero que habría que encontrar un nombre que pueda ser tal vez menos español y más europeo para que pueda ser para todos. O sea, algo que significa conoce de piscos todos. ¿Cuántos son los productores de piscos? No lo sabemos. Casi Quisiera. más de 400 bodegas tenemos ahora registradas por Indecopi, ¿no? Entonces, estos 400 deben de ser conocidos, con nombre, apellido y cantidad de producción. O sea, ese es el Perú. El Perú tiene que ser eso. No puede ser que Perú sea bueno en la batalla y después te deja todo abandonado. Yo, para mí, una llamada de atención. Silva Ruete, para mí, era un hombre admirable. Se viajó con sus cajas y actuó conforme el decreto supremo del 2003, todavía vigente. Yo eso no lo veo. Y entonces los consulados hacen mucho trabajo, pero donde también se reúnen los peruanos. O sea, Sobre ese tema, Isabel, es bastante importante. Lo que tú has leído es bastante interesante porque la regla o el decreto supremo dice, no todo acto de Estado tiene que ser con pisco peruano y vino peruano. sí. Luego sale otro decreto que dice, no se puede comprar alcohol para el Estado. Los únicos que pueden comprar alcohol o pisco es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, no puede ser, o sea, con una mano le das al pisquero, que bueno, ahora en todas las entidades del Estado voy a venderles mi vino, mi pisco, qué bueno, ¿te imaginas toda esa compra que se haría Ministerio de Educación, Turismo, Agricultura, Trabajo, todo? Pero con la otra mano te dice, ah, ojo, puedes brindar, pero no puedes utilizar el uso del dinero del erario en comprar alcohol. Entonces, matas al productor que ya tiene un nicho para venderle al Estado, ¿no? Pero fíjate, yo aquí lo que veo es que la unión hace la fuerza. Yo no soy pisquera, no tengo interés mínimamente en ningún pisco en particular. Me encanta el pisco como producto, me encanta la lucha. Pero ¿por qué no hay hasta incluso un grupo de interés, ¿no? Que pueda trabajar en la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento Europeo, donde no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. El Parlamento Europeo es un lugar abandonado. Hay oportunidades de hacer muestras culturales y ofrecer el pisco. Tú ahí estás llegando a 27 países al más alto nivel parlamentario, y tú puedes luego sensibilizar el grupo de interés de pisqueros peruanos, llegar y pedir, por favor, una homologación de DATSI o de los impuestos que tienen que pagar, que son tan diferentes. O sea, que acciones se pueden hacer, pero si la ciudadanía está alejada de todo esto, yo lo encuentro profundamente poco peruano, poco Mm. peruano, poco peruano. Poco peruano en incluso
darnos oportunidad, por ejemplo, lo que yo considero que si esto se lograse abrir realmente como tiene que abrirse, y va a tenerse que abrir, incluso, ¿por qué no asimilarlo el Perú o el pisco peruano a las actividades culturales más importantes de Europa? Asimilar al Teatro La Scala, al Teatro de Viena. Tenemos un peruano de excepción, Palacios, que se ocupa del Festival Rossini en Pésaro. Hacer que el primer evento esté galardonado con el pisco peruano, o sea, unirnos a eso, no ponernos en la puerta del supermercado a ofrecer el Claro. pisco. O sea, cuando yo te hablo de posicionamiento, me refiero a ese posicionamiento. Me refiero a ese posicionamiento. Tenemos una Ferrari que está en un camino empedrado, que todavía no ha encontrado la dirección justa. Las acciones son muy loables, pero que no llegan a donde tienen que llegar. Incluso, nuevamente, aquí el producto para el europeo, el pisco, es un tema de peruanos. O sea, no es tanto un tema para Europa, es un tema de peruanos. Se vende en restaurantes peruanos, se consume entre peruanos. Entonces, obviamente una migración puede ser buena, mala, emprendedora, surgidora, pero el producto, si tú lo quieres vender a Europa, el producto está centrado en un grupo de migrantes muy buenos, todo lo que quieras, pero no es un producto para Europa. O sea, quiero explicarte eso. O sea, como que acá nosotros quisiéramos vender, que yo te quiera vender grapa, ¿me comprendes? O sea, es necesario una persona que esté en el lugar, que esté bien posicionada y que te pueda transmitir la grapa y que te pueda hacer conocer la grapa. O sea, es un poco este el tema que te quiero decir. Hay muchas acciones, pero sobre todo falta esa persona, esa institucionalidad, el Silva Ruete de la situación, que puede ser una Silvia Ruete, con la disculpa del nombre de Silva Ruete, pero para explicar que puede ser hombre, puede ser mujer, que debe ir arriba de las partes, con una visión democrática, unir todos los piscos, encontrar quiénes son los compradores europeos, hacer una acción de este tipo por el posicionamiento del producto. De otra manera, nosotros no estamos posicionando el producto y sobre todo institucionalmente estamos fuera digamos, de carril. Esa Mira, sería qué mi... lindo. Isabel, acaba de entrar ahorita Marco Leiva desde Portugal, Lisboa. Él tiene un bar que se llama Wine and Pisco, Wow. ¿no? Entonces, en la carta que él tiene, en la parte de adelante, tiene todo lo que son los vinos de Portugal y en la parte de atrás tiene el mapa del Perú con todos los piscos y los cócteles del Perú, ¿no? Él ya tiene más de, me parece, 17, 14 años en Lisboa con este bar y siempre es muy convocado por la embajada para presentar. Y él hace un trabajo muy bonito porque su bar está en el mejor lugar de Lisboa turístico, eminentemente turístico, y él presenta el pisco, tiene una sala especial para el pisco con mapas y todo, y el europeo, la gente que se sienta a beber, él presenta los mejores cócteles que tiene el Perú. Hace un trabajo cultural y forma también a bartenders portugueses enseñándoles sobre el pisco y enseña en la Asociación de Sommeliers también sobre el pisco. Entonces, este peruano que no tiene recursos del Estado, porque él es totalmente privado, yo diría que fuera si, la embajada, la oficina comercial, lo tiene a él con mucho más recursos para seguir avanzando culturalmente del pisco y que la gente eh, sepa mucho más en la coctelería con los bartenders de Lisboa. Te estoy hablando solamente de Lisboa, pero personas como él debemos de tener en todos los países y que el Estado les apoye. Mira, yo te repito nuevamente, son acciones loables que solamente pueden llevar un aplauso de parte de todos nosotros. Pero ¿a ti te parece que esta acción
extraordinaria que hace este joven. ¿Quién sabe todo el esfuerzo que ha hecho para posicionar su bar? Porque su bar Bastante. está posicionado. Pero Sí. ¿dónde están los piscos peruanos? O sea, tenemos que, en realidad yo le agradezco y desde acá mi reconocimiento, pero de eso no se trata. Se trata que así como el Perú luchó por tener la identificación geográfica, así como logró Perú desmarcarse para hacer el Tratado de Unión Europea-Perú, ¿no? Que ojo que lo hizo con Colombia, y también te digo una cosa, para que te des cuenta de nuestras deficiencias. Hemos sido los primeros en haber sido candidatos a la OSD, los primeros, y estamos fuera. En este momento entró Colombia, ahora está por entrar Costa Rica. ¿Dónde está el Perú? O sea que te digo, parece que trabajamos, digo yo, porque soy peruana y me incluyo en el laberinto, pero ¿qué te digo? No veo que haya una consistencia en la lucha, como que se nos bajan las pilas a mitad camino. Hemos logrado la identificación geográfica, hemos logrado el Tratado de Unión Europea y luego todo suelto. No, con eso no te quiero decir que el Perú tiene que gobernar la actividad comercial de los ciudadanos, no. Tiene que crear esa estructura para poder que el peruano se sienta protegido en su actuar, para que le dé una institucionalidad, para que le dé una forma, para que se presente. Cuando a mí Maestrelli presentó un proyecto, él dijo, yo quisiera presentar, convocar a los mejores periodistas que se ocupan de Horeca, hoteles, comida y restaurantes, y hacer una presentación de mi viaje en el Perú. Pero tiene que estar el cónsul del Perú. ¿Por Claro. qué? Porque se requiere una institucionalidad que me ayude para que esto va a dar respeto a todo, que no es una actividad comercial en sí misma, ¿me entiendes? Esa figura nos falta, no un cónsul, no un embajador, no. Nosotros necesitamos una persona con conocimiento, que hable lengua, que sea simpático, que sea agradable, Oh, ya. que no se avergüence ante las instituciones, que vea que los europeos son totalmente iguales a nosotros y que bravo por el pisco. Y que deberíamos de tener ese acceso, ese acceso. Es lo que yo creo que esa persona, mujer, hombre, tiene que ser nombrada, tiene que ser encargada de poner juntos productores los 60 y hacer realmente el evento cultural del pisco. Con Ah, ayuda incluso de las regiones, ¿ah? Ahí las regiones tienen que moverse. O sí, sea, sí, sí. Bueno, los gobiernos regionales están haciendo un buen trabajo. He visto en Moquegua, en Tacna, el trabajo que están haciendo, dándole mucho apoyo al pisco, ¿no? Ahí hay personas muy importantes que motivan toda la presencia del pisco con sus gobiernos regionales. Es más, Piscos y Tacos ha sido invitado por el gobierno regional de Ayacucho, de Moquegua, llevando todo el tema de historia y las catas de pisco, porque detrás nosotros hay que vender también siempre historia, ¿no? No por supuesto, solamente la cata de pisco, ese creo es que la el punto. historia es la fuerza del pisco, ¿no? El IG, el puerto Pisco, de dónde nace el pisco, ¿no? O sea, y eso vende, y mírame, eso me pasó en Portugal, ¿no? En Portugal cambié el chip de hacer la cata. ¿No? Porque siempre voy, hago las catas, empiezo con lo del pisco, pero ahora cambié toda mi... Y les hablé de un trabajo muy lindo del embajador Gonzalo Gutiérrez y no sabes cómo les interesó entrar Claro. por otra puertecita y presentar el pisco. Para los productores que están en línea, eh, Isabel tiene un programa muy simpático que hace ella en vivos, muy interesantes, con temas mucho más económicos, más culturales, y ella lo hace con mucho cariño, con mucha voluntad. Si alguien quiere ser sponsor del programa de Isabel, miren la altura de conversación que hemos tenido hoy día, muy simpática, está abierta a todos ustedes a que puedan presentar sus piscos como sponsor en sus programas. ¿No? Cuéntanos un poco de tu programa antes que se cierre el Instagram. No, fíjate, yo soy miembro de la prensa extranjera en Italia y lo que hago son las entrevistas interesantes a nivel europeo Sí. y lo que estoy tratando es de difundir Europa precisamente para quitar esos bloques que hay un poco extraños acerca de lo que es Europa. Y es necesario asimilar Europa en sus diferentes formas, tanto en el tema comercial, en sus problemas económicos, cómo negocian, cómo trabajan,
porque eso nos va a hacer quitar, digamos, ese estigmatismo, digamos, que tenemos que son súper y que mucho dinero, es de un dinero muy trabajado. O sea que me parece interesante porque nosotros en realidad no hemos tenido la capacidad todavía de tener un proceso de integración adecuado. Y ese es lo importante de la Comunidad Europea y cómo construye su mercado. En eso Claro. estoy, fíjate. O sea que con gusto, con mucho gusto, adelante, vamos para adelante. Así es, amigos. ¿Se imaginan ustedes tener en el programa que esté Isabel hablando de todo eso y que salga para todos esos países europeos el cintillo de su marca? Va a ser muy interesante, ¿va? Porque van a decir, ¿qué es pisco? Oye, Isabel, por favor, cuéntanos qué es ese pisco que estás promocionando, que es tu sponsor. Entonces, ahí ya nace, ¿no? Y capaz dicen, caramba, queremos tenerlo aquí. Así que, amigos productores, les invito a de que puedan ustedes conversar con Isabel, me piden su teléfono, su correo y yo les puedo promocionar y sería lindo poder apoyar este trabajo que está haciendo Isabel. Isabel, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo, robarte toda esa sabiduría que tienes y nada, te agradecemos porque todo peruano fuera del país es un embajador, no solo los que tienen oficina, no, no, son todos los que estamos afuera y dejamos el nombre del Perú en alto, en la gastronomía, en el pisco, en los temas turísticos, hay demasiado para presentar al mundo del Perú. ¿Qué nos falta? Solo gestión, solo líderes. Eso es lo que nos falta. Y para eso tenemos que seguir uniéndonos para este camino, ¿no? Este camino de seguir adelante y ser muy buenos patriotas. Muchas gracias, querida Isabel, tus palabras de despedida. Bueno, mira, yo verdaderamente exhorto a los productores, a todos, a que se unan. Es normal que uno quiera vender más que otro, pero tengamos en cuenta que la identificación geográfica es una marca colectiva y que nos identifica dentro de un gran mercado, que tenemos que tener una sola estrategia y luego basta con que un pequeño productor con sus 500 botellas venda todo su stock y que luego se cree una fidelización en su compra que va a verdaderamente generar riqueza al Perú, riqueza para todos. O sea, tenemos que unirnos y sobre todo que tiene que haber una institucionalidad que vaya más allá de las fronteras peruanas y que nos represente debidamente en este tema del pisco, hombre o mujer, pero que realmente vea en forma democrática a todos. No es un tema de exclusividades, es un tema de democracia. Tenemos que cambiar ese chip, ¿eh? Tenemos que cambiar mucho. Así es, así es. Sí. Hay Así que es. entender que el Perú es uno solo. Así es, ese es el trabajo que estamos haciendo cada uno cuando salimos para afuera. Muchas gracias, Isabel. Salud con pisco, a tomar pisco, a comprar y a presentar el pisco en los mejores países. Tenemos uno de los mejores destilados. Plata pura. Salud y gracias a todos por acompañarnos, a Isabel y a mí con este tema de conversación. Ya lo vamos a tener grabado para los que se lo perdieron. Y nada, buen fin de semana. Sigamos en este confinamiento que nos ha hecho que nos unamos hoy día.